Bienvenidos a Casos Criminales, el canal que te muestra la historia detrás de los hechos criminales más impactantes. Hoy te contaremos el gran imperio del hijo del Chapo. Antes de empezar, deja tu huella en el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Activa la campanita de notificaciones para que dé comienzo la investigación. Mucho se ha hablado sobre el Chapo, pero hoy vamos a poner el foco en su hijo, cuya captura puso en fuego a toda una ciudad. Incluso hasta el presidente se vio obligado a liberarlo. Este no es otro que Ovidio Guzmán López, mejor conocido como El Ratón, y hablaremos sobre su violento ascenso y trágica caída. El Cartel de Sinaloa es una poderosa organización de tráfico de estupefacientes. Se considera una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes del mundo, con operaciones que se extienden por diferentes países, principalmente involucrada en el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos, utilizando técnicas sofisticadas de contrabando, como el uso de túneles submarinos. El cartel también está involucrado en varias actividades criminales, como el lavado de dinero, extorsión y secuestro. Además, se le ha relacionado con numerosos actos de violencia, incluyendo asesinatos y matanzas en masa. A pesar de los esfuerzos de las distintas autoridades de la ley para combatir sus actividades, el Cartel de Sinaloa continúa operando con impunidad. Sus líderes han demostrado ir evolucionando constantemente en sus tácticas y estrategias para evadir la detención y captura. Durante varios años al frente de su liderazgo estuvo bajo Joaquín El Chapo Guzmán, pero hoy hablaremos de su hijo, Ovidio Guzmán López, mejor conocido como El Ratón, quien nació en 1990. Se dice que el Chapo tuvo varios hijos, pero solo algunos son conocidos. De hecho, se especula que el Chapo puede tener hasta 15 o 24 descendientes. Jesús Alfredo, Iván Archibaldo, Alejandrina Giselle y César son fruto del primer compromiso de Joaquín Guzmán con Alejandrina Salazar, y algunos años después, ya en segundas nupcias con Griselda López, llegarían Joaquín, Edgar, Griselda y Ovidio, pero solo 4 de ellos están activamente involucrados en el tráfico de estupefacientes. Se trata de Joaquín, Ovidio, Iván Archibaldo, alias El Chapito, y Jesús Alfredo, alias El Alfredillo. Son conocidos colectivamente como los Chapitos, que significa los pequeños chapos, excepto Joaquín, que mantiene un perfil bajo. Todos han sido identificados por la Administración para el Control de Estupefacientes de los Estados Unidos, y los departamentos de policía de México y Estados Unidos han logrado establecer su dominio sobre la ciudad de Sinaloa, particularmente en la ciudad de Culiacán. De todos ellos, el más peligroso sería Jesús, cuyo nombre apareció en la lista de los más buscados de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, acusado de haber participado en operaciones para la introducción de cargamentos de estupefacientes en Estados Unidos. Jesús estaría implicado también en la estrategia internacional de la organización y mantiene vínculos con bandas de Medellín. De Ovidio, conocido como El Ratón, no han trascendido muchos datos. En 2019, fue acusado por el Departamento de Justicia estadounidense por conspirar para traficar con sustancias ilícitas. Las autoridades mexicanas creen que Iván y Jesús son los operadores principales del cartel. En 2016, fueron secuestrados por el cartel de Jalisco Nueva Generación en un restaurante de Puerto Vallarta, en Jalisco, pero posteriormente fueron liberados. Al igual que su padre, les gusta exhibirse en las plazas públicas y presumir de sus conquistas amorosas. No son discretos. Los 4 siguen siendo muy activos en el comercio ilegal de estupefacientes, que envían a Estados Unidos gracias a una enorme red de contactos por toda la región. Pero el negocio no vive horas de paz. Desde que el padre fuera detenido y condenado a cadena perpetua, el clan familiar se enfrenta a una amenaza interna por el control del negocio con el Mayo, calificado por el agente de la DEA como uno de los traficantes de estupefacientes más astutos que haya engendrado México. Mientras los Chapitos controlan el trasiego de mercancías en Culiacán, el Mayo se ha hecho con las zonas rurales alrededor de la capital de Sinaloa. Durante meses, la disputa ha sido tal que se ha extendido a los estados de Baja California y Sonora. A los Chapitos se les unieron los Salazar, que se rumorea son viejos colaboradores del cartel, con base en Chihuahua, liderados por Crispín Salazar y su hermano, Adán Salazar Zamorano, quienes dominan 3/4 partes del territorio de Chihuahua en representación del cartel de Sinaloa, incluyendo la frontera con Estados Unidos.
a excepción de un corredor en la parte central del estado, que lidera el cartel de Jalisco, Nueva Generación, explica este medio mexicano. Ahora conozcamos cómo fueron las circunstancias en las que creció Ovidio. Estuvo rodeado de riqueza y poder, pero también de violencia y peligro. El estatus de su padre como capo de la estupefaciente los convirtió en el objetivo de los carteles rivales y del gobierno mexicano y la Administración para el Control de Estupefacientes de los Estados Unidos. Por lo tanto, Ovidio y sus hermanos tuvieron que estar en constante movimiento, cambiando de escuelas y hogares con frecuencia, para evitar ser secuestrados o asesinados. Incluso se informó que su identidad era bien conocida en sus escuelas y que su familia era temida por el personal, los estudiantes e incluso los demás padres. En un incidente fue excluido de un viaje de clase porque las familias de sus compañeros temían que fuera peligroso y que su presencia pusiera en riesgo a sus hijos. Era un viaje a Disney y el joven estaba devastado por ser excluido. Su madre insistió en que pagaría el alojamiento de todos los estudiantes y maestros, pero aún así no lo querían. Nadie quería estar asociado con la familia de un capo criminal que se abría paso dentro y fuera de prisión a su antojo. A pesar de su tumultuosa crianza, Ovidio siguió los pasos de su padre y se involucró en el negocio familiar. Fue desde sus primeros años de juventud cuando Ovidio se inició en la vida delictiva, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Edgar Guzmán López, quien fue abatido en la ciudad de Culiacán el 8 de mayo de 2008. No se sabe mucho acerca de su educación y si alguna vez volvió a la escuela, pero a los 18 años ya estaba involucrado activamente en el negocio. Participó en numerosas operaciones de tráfico de estupefacientes del cartel de Sinaloa. También era conocido por ser un implacable ejecutor y fue responsable de numerosos actos de violencia e intimidación junto con sus hermanos. Se volvieron conocidos como los Chapitos, es decir, los pequeños chapos. A medida que aumentó su reputación en el cartel de Sinaloa, se le considera un posible sucesor del Chapo y se rumorea que ha asumido algunas de las responsabilidades de su padre. Todo comenzó en 2016, cuando el Chapo fue finalmente capturado, después de una búsqueda de 6 meses en una operación especial por parte de las fuerzas estadounidenses y mexicanas. El capo, que durante mucho tiempo se había movido con astucia en México, ya no podía correr ni esconderse. En este punto las tensiones eran extremadamente altas y esta captura fue una gran victoria para ambas partes. En 2014, las autoridades mexicanas fueron criticadas después de que Guzmán escapara de su celda en una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de 30 pies de profundidad. Esta vez fue extraditado a los Estados Unidos y quedó claro que no habría escapatoria alguna después de su captura. Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y otros delitos. En febrero de 2019 fue declarado culpable en todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El cartel de Sinaloa se quedó sin su líder principal y se dividió en diferentes facciones. Sin tiempo para lamentarse y llorar la aparente pérdida de su padre, sus hijos asumieron rápidamente el liderazgo de uno de los grupos, mientras que el miembro antiguo, Ismael Zambada García, alias El Mayo, se hizo cargo de las operaciones del otro grupo. Sin embargo, este acuerdo no fue tan simple como parece, ya que las dos facciones estaban atrapadas en una seria batalla interna por la dominación. A diferencia de otros carteles que pueden funcionar con facciones independientes, el cartel de Sinaloa siempre ha funcionado como un solo grupo, pero con diferentes subdivisiones, trabajando hacia el mismo objetivo y manteniéndose unidos por un líder central. Ahora, en una batalla de egos y poder, ni los Chapitos ni el Mayo estaban dispuestos a renunciar al poder. Al parecer, tras la captura definitiva de su padre, los Chapitos no se han puesto de acuerdo con el Mayo, ni con su tío, Aureliano Guzmán Loera, también conocido como el Guano, sobre el control de las operaciones del grupo. Debido a que su padre fue uno de los fundadores del cartel, ellos sienten que tienen derecho a heredar lo que él construyó. Y aunque es cierto que son mucho más ostentosos que el Mayo en cuanto a gastos y fiestas se refiere, los Chapitos conocen el funcionamiento interno y por eso quieren asumir el control absoluto. Como resultado, los dos bandos llevan años envueltos en feroces batallas. Uno de los episodios más recientes ocurridos en mayo de 2020, cuando José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Antrax, quien fuera el jefe del escuadrón de sicarios de los Antrax, fue hallado muerto luego de escapar de la supervisión federal por su libertad condicional en San Diego.
se cree que los Chapitos fueron los responsables de la masacre. El chino Antrax era un aliado cercano del Mayo, pues creció junto a los hijos de Zambada en la capital de Sinaloa. Un mes después de su asesinato, se registró un tiroteo de varias horas en las afueras de Culiacán, al parecer entre los dos bandos, dejando un saldo de 16 muertos. Se sabe que el grupo se ha adaptado a los cambios de los mercados del comercio de estupefacientes y ha apostado por el tráfico de sustancias sintéticas, junto al cartel de Jalisco Nueva Generación, especialmente en lo que respecta al tráfico del potente opioide sintético fentanilo. Además, el grupo ha buscado otros mercados diferentes al estadounidense y se ha comenzado a capitalizar los lucrativos mercados en Australia. Los principales territorios para los Chapitos son su lugar natal en el estado de Sinaloa, especialmente la capital, Culiacán, donde parecen tener mucha más influencia y poder que en otros centros urbanos. Por otro lado, se cree que el Mayo mantiene un control fuerte en las zonas rurales y circundantes a la capital. En su conjunto, el cartel de Sinaloa opera en grandes ciudades que van desde Nueva York, Estados Unidos, hasta Buenos Aires, Argentina, y un sinnúmero de otras más. También operan en por lo menos 17 estados mexicanos y, según algunos estimativos, hasta en 50 países. Sin embargo, hay menos claridad sobre qué tan directamente figuran los hermanos en operaciones ajenas a Sinaloa. Regresando con la vida de Ovidio, en 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una acusación contra el joven líder del cartel, acusándolo de conspiración para distribuir sustancias ilícitas en los Estados Unidos. Más tarde se ofreció una recompensa de $5 millones por cualquier información que condujera a su arresto. Sus activos fueron confiscados y sus cuentas bancarias fueron congeladas, lo que hacía ilegal para cualquier persona en los Estados Unidos tener relaciones financieras con él. El 17 de octubre de 2019, las autoridades mexicanas intentaron arrestar a Ovidio Guzmán López en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, la operación se convirtió rápidamente en un fuego cruzado, cuando los miembros del cartel de Sinaloa se levantaron en defensa del hijo de su líder. La violencia se extendió rápidamente por toda la ciudad, con los miembros del cartel tomando el control de carreteras y edificios, además enfrentándose con la policía y el ejército. Los críticos dicen que la operación fue mal planificada por el gobierno mexicano, que estaba a cargo de la situación del cartel en el país. El contraataque fue feroz e inédito, ya que los miembros del cartel salieron a las calles con armas de alto impacto, bloqueando las calles, prendiendo fuego a los vehículos y dejando a su paso casi 2 docenas de cadáveres tirados en las calles. Un total baño de sangre. A pesar que las autoridades enviaron refuerzos, la batalla solo empeoró, ya que los miembros del cartel estaban decididos a liberar a Ovidio. Finalmente a Ovidio le entregaron un teléfono para hablar con su cartel para tranquilizarlos, pero las cosas solo empeoraron. 10 soldados mexicanos fueron asesinados en la operación y alrededor de 30 presos escaparon de la prisión. En el medio del caos, el gobierno mexicano fue sorprendido por el nivel de resistencia que encontraron y pronto se dieron cuenta de que estaban en problemas. Después de varias horas de lucha, las fuerzas de seguridad decidieron hacer algo humillante, pero parecía ser su única opción. Se liberó a Guzmán López a cambio de un alto al fuego y la seguridad de los civiles. Esto fue visto como una señal de debilidad por parte del gobierno mexicano y una victoria para el cartel de Sinaloa. Sin embargo, el presidente López Obrador insistió en que toda la operación se llevó a cabo sin su conocimiento, pero que apoyaba la liberación de Ovidio. El resultado de la feroz batalla fue caótico, con informes y rumores contradictorios circulando sobre lo que había sucedido. Algunos afirmaron que el gobierno mexicano había llegado a un acuerdo con el cartel de Sinaloa, mientras que otros especularon que todo el incidente fue un montaje diseñado para distraer otros problemas que enfrentaba el gobierno. Sin saber cuál es la verdad absoluta, lo que sí está claro era que el cartel de Sinaloa había demostrado su poder e influencia sobre el gobierno mexicano. La decisión de liberar a Ovidio Guzmán se vio como un gran revés para las agencias de aplicación de la ley. También planteó preguntas sobre la capacidad del gobierno para enfrentar el poder del cartel. Las personas continúan viviendo con temor y queda claro quiénes son los verdaderos líderes y que el gobierno no puede protegerlos. Solo unas semanas después de lo ocurrido, un oficial de policía que había sido uno de los oficiales de la Guardia Nacional enviados para capturar a Guzmán López fue tiroteado y asesinado en un ataque repentino en un centro comercial.
un grupo de hombres armados saltó de un coche y disparó contra el vehículo en el que estaba sentado el oficial. Se informó que en pocos segundos dispararon más de 100 rondas. El 5 de enero de 2023 detuvieron a Ovidio Guzmán, lo que provocó el caos y la violencia por parte de los miembros del cartel que salieron a las calles. La situación se escaló rápidamente, con bandas quemando vehículos, estableciendo barricadas y disparando incluso a los aviones del gobierno. Se les recomendó a los residentes que se quedaran en sus hogares mientras los cuerpos de seguridad intentaban controlar la situación. La captura de Guzmán presentó una oportunidad para que la administración del presidente López Obrador rectificara el fallido intento anterior, cuando las autoridades mexicanas se vieron obligadas a liberarlo, debido a que los miembros del cartel vencieron a las fuerzas del orden. Con su arresto, hay rumores de que Ovidio podría ser el eslabón más débil en los Chapitos, y no el líder tan poderoso como se sospechaba. Los expertos opinan que su hermano mayor, Iván Archibaldo, tiene más poder e influencia que Ovidio y que su arresto no hará mucha diferencia en las operaciones del cartel. Sin embargo, si esto es cierto, parece que la imagen que el joven Chapito presentó al público es muy diferente a cómo lo perciben otros capos, quienes parecen verlo como un chico rico que simplemente nació en una familia mafiosa. Puede haber algo de verdad en esto, ya que Ovidio fue relativamente desconocido dentro de la empresa criminal de la familia Guzmán durante varios años. Una cosa es segura, Ovidio Guzmán López está fuera del juego y es muy probable que esté fuera por mucho tiempo. Hay indicaciones de que será extraditado a los Estados Unidos y enfrentará cargos por sus delitos de tráfico de estupefacientes, por lo que padre e hijo ahora tendrán un espacio detrás de las rejas juntos. A pesar de ser acusado en varias ocasiones por su relación con el cartel de Sinaloa, varios de los Chapitos actualmente se encuentran en libertad y cuentan con al menos 5,000 hombres armados en Sinaloa, quienes realizan labores relacionadas al tráfico de estupefacientes en varios estados de México. Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses ofrecen $20 millones por información que lleve al arresto de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Así concluye nuestra historia por el día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para formar parte de nuestros investigadores de crímenes. No me quiero despedir sin antes invitarte a dejarme en los comentarios tus teorías o comentarios y sugerirnos qué otras historias quieres que investiguemos en un próximo caso criminal.